Este caso ocurre en el Reino Unido en el año 2023. Kelly Pitt nació y creció en Newport, Gales del Sur, y para mediados de sus veintes ya era una madre dedicada de 3 hijos. Ella tenía 2 hijas, Lauren y Jordan, y un hijo llamado Louis Bush. La familia de Kelly la describía como una madre amorosa, cariñosa y una abuela dedicada. Una mujer hermosa en todos los sentidos, amable, considerada, divertida y que ayudaría a cualquiera que lo necesitara. Ella adoraba a sus hijos y más tarde a su pequeña nieta. Según cuentan, Kelly intentó mantener un hogar cálido y estable pese a las dificultades como madre soltera, pero la vida la puso a prueba con la tragedia. En abril de 2021, Lauren, la hija mayor de Kelly, murió inesperadamente a los 24 años, lo que devastó a la familia. La propia salud de Kelly comenzó a deteriorarse después de la muerte de Lauren, dejándola físicamente frágil y emocionalmente agotada. A pesar de todo, siempre se preocupó por quienes amaba, incluso por quienes más le hicieron daño. Louis Kelly era el único hijo de Kelly. Nació cuando Kelly era apenas un adolescente. En su infancia, Louis asistió a escuelas en Newport. No hay registros públicos de un diagnóstico significativo de salud mental ni de necesidades educativas especiales durante su juventud. Para mediados de la adolescencia ya tenía problemas. Quienes conocieron a Louis en su adolescencia lo recuerdan como alguien educado y a veces protector con sus hermanas. Sin embargo, tenía una preocupante tendencia a la ira y con el tiempo su temperamento se volvió violento. Con solo 16 años, Louis cruzó un límite al agredir físicamente a Kelly en 2012, golpeándola varias veces. La familia quedó impactada. ¿Cómo podía un hijo hacerle esto a su propia madre? Pero Kelly lo perdonó, probablemente esperando que solo fuera un arrebato aislado. Pero en 2013 lo hizo de nuevo. Estos primeros actos de violencia doméstica indicaban que Louis Bush se estaba volviendo cada vez más peligroso. En su adolescencia tardía y principios de los 20, la vida de Louis parecía sin rumbo. No tenía empleo estable y solo conseguía trabajos temporales. A menudo se quedaba en la casa de su madre, dependiendo de ella para comida y dinero. Louis sentía que tenía derecho al apoyo de Kelly, pero al mismo tiempo la irrespetaba y la menospreciaba. Con el tiempo se hizo famoso en el vecindario como alborotador. La policía acudió varias veces a la casa de Pitt por disturbios con Louis. Los registros muestran múltiples condenas, no solo por agredir a su madre, sino también por aterrorizar a sus hermanos y novias. Sorprendentemente, pese a estos encuentros legales, Louis solía recibir solo breves detenciones u órdenes comunitarias. Kelly, por amor de madre, a veces ni siquiera presentaba cargos en toda su extensión, esperando en cambio que Louis cambiara. El comportamiento de Louis cambió notablemente tras la muerte de su hermana Lauren en abril de 2021 y desde entonces arremetió más seguido contra Kelly. A principios de 2023, la situación en la casa de los Pitt había llegado a un punto crítico. Louis fue arrestado y acusado de agredir nuevamente a Kelly. Un tribunal lo liberó bajo fianza mientras el caso seguía pendiente, pero le impusieron condiciones estrictas. A Louis se le prohibió contactar a su madre o acercarse a su casa. La orden legal tenía como objetivo proteger a Kelly de cualquier daño adicional. Desafortunadamente, resultaría trágicamente insuficiente. El 9 de mayo de 2023, Louis decidió ignorar la ley y las súplicas de su madre por paz. A pesar de estar en libertad bajo fianza y tener prohibido explícitamente visitar el departamento de Kelly, Louis se presentó en su casa ese día. Cuando Louis apareció afuera, estaba alterado y buscando problemas. Golpeó las ventanas de Kelly exigiendo que lo dejaran entrar. Estaba molestando a su madre para que le diera dinero. Aunque no aportaba nada a la casa, Kelly estaba comprensiblemente alarmada. Que su hijo volátil apareciera sin previo aviso era exactamente el escenario que el tribunal había querido evitar. Sin embargo, ante su insistencia, Kelly permitió que Luis entrara, probablemente esperando calmar la situación sin involucrar a las autoridades. Esa noche y hasta el día siguiente,
la tensión y el miedo se apoderaron de la casa de Kelly. El problema comenzó con algo increíblemente trivial: un sándwich de tocino. Luis esperaba que su madre le cocinara y se enfureció cuando no le prepararon una comida caliente. La noche del 10 de mayo, el temperamento de Luis se descontroló porque su madre no quiso hacerle un sándwich de tocino. Kelly estaba exhausta y enferma, así que simplemente rechazó sus exigencias. Ella perdió la paciencia y le dijo que no tenía que prepararle comida y que él nunca pagaba nada. Esta discusión doméstica mundana rápidamente se convirtió en una confrontación total. Poco después de las 9 de la noche del 10 de mayo, las cosas se intensificaron. Kelly sintió que la situación se estaba volviendo peligrosa, así que pidió ayuda de la única manera que pudo. En ese momento, llamó a su hija Jordan Bush, quien vivía cerca en Newport. Jordan, durante llamadas telefónicas urgentes, escuchó cómo se desarrollaba una pesadilla en tiempo real. Podía escuchar a su hermano Luis gritando y chillando de fondo, y a su madre llorando de terror. Kelly intentaba sostener el teléfono y defenderse de la agresión de su hijo, sonando asustada y frenética. Jordan escuchó el horrible sonido de Kelly gritando: «Jord, llama a la policía». Jordan, de 21 años, al otro extremo de la línea, estaba paralizado por miedo e indecisión. No era la primera vez que escuchaba a su madre y a su hermano en una discusión furiosa. Los arrebatos de Luis eran lo normal. Como diría después, estas peleas eventualmente se calmaban, después de algunas palabras duras y uno que otro empujón. Jordán realmente creía que esta era otra de sus peleas habituales y que se calmaría para la mañana. En ese momento de pánico, Jordán dudó. Ella no marcó al 999. Tras unos momentos angustiosos, la llamada se cortó. Jordán, con el corazón latiendo fuerte, intentó devolver la llamada sin obtener respuesta. Durante toda esa noche, Jordán envió una ráfaga de mensajes de WhatsApp al teléfono de su mamá, suplicando una respuesta, pero cada mensaje quedó sin abrir. Jordán trató de convencerse de que tal vez su mamá se había quedado dormida o que la situación realmente se había resuelto sola. Pero en el fondo, una angustia persistente le decía que algo andaba terriblemente mal. Otros miembros de la familia también estaban preocupados. La familia extendida de Kelly conocía el historial de Luis y temía por la seguridad de ella cuando él estaba cerca. Ninguno sabía lo mal que estuvo esa noche. En la madrugada del 11 de mayo, al no tener noticias de Kelly, la preocupación de Jordan aumentó. Esa mañana intentó comunicarse con su madre de nuevo. Esta vez alguien contestó el teléfono de Kelly, pero era Luis quien contestó. Luis fingió un tono casual. Comentó que su mamá estaba enferma en cama y vomitando, por lo que Kelly no podía contestar el teléfono. Ofreció palabras de calma, pero sonaban vacías. Jordan no estaba convencida, aunque conocía el carácter volátil de su hermano. Si Kelly realmente estaba enferma, quizá no quería que emergencias entraran a su casa. Así que, de mala gana, Jordan esperó un poco más, aferrándose a la esperanza de que su madre se pondría en contacto cuando se sintiera un poco mejor. Sin que la familia lo supiera, Kelly ya estaba fuera de ayuda en ese momento. Poco después de la llamada de pánico de Kelly a su hija el 10 de mayo, Louis acorraló a Kelly en su habitación y desató toda su ira reprimida contra su madre. Kelly fue golpeada en la cara y la cabeza repetidamente, abriéndole cortes en el rostro y tirándola al suelo mientras intentaba arrastrarse o protegerse. Louis continuó la golpiza, pateó y pisoteó el cuerpo de Kelly con toda su fuerza. Louis luego arrojó a su madre contra un espejo, haciendo que el vidrio roto se esparciera por el suelo a su alrededor. Se le arrancaron mechones de cabello y piel a Kelly. Louis luego concentró los golpes en su torso. Le pisoteó el pecho con tanta brutalidad que le fracturó 41 costillas, prácticamente todos los huesos de las costillas de su cuerpo. Muchas de estas costillas se rompieron por completo, con bordes irregulares, perforando tejidos internos y causando una hemorragia interna masiva. Sus pulmones fueron perforados por sus costillas rotas y sus órganos empezaron a fallar cuando comenzó la hemorragia interna. Su piel estaba cubierta de moretones, de pies a cabeza, algunos en sus brazos y manos,
lo que sugiere que intentó desesperadamente defenderse de su hijo. El terror que Kelly experimentó en sus últimos momentos es simplemente inimaginable. Más tarde, los vecinos recordaron que no se dieron cuenta de que estaba ocurriendo un asesinato al lado. Un vecino pensó haber escuchado un solo grito esa noche, pero no llamó a la policía, suponiendo que solo era otra discusión entre la madre y el hijo. Durante todo el ataque frenético, la mente de Kelly debió haberse llenado de pánico. Ya había pedido a su hija que llamara a la policía, pero la ayuda no llegó, incluso tras perder Kelly el conocimiento y morir. Louis no se detuvo, continuó golpeándola. La evidencia del análisis post-mortem mostró que algunas lesiones ocurrieron después de que ella había muerto. En lugar de llamar a una ambulancia o intentar cualquier forma de rescate, las siguientes acciones de Louis fueron increíblemente frías y calculadas, y totalmente para su propia protección. Mientras Kelly yacía desplomada en la cama, él arrastró el edredón empapado de sangre sobre el cuerpo golpeado de Kelly, cubriéndola como si quisiera fingir que simplemente estaba dormida. Luego se dedicó a intentar borrar las pruebas de su crimen. Trató de limpiar las huellas de sus zapatos manchadas de sangre y de limpiar cualquier superficie que tuviera marcas de sangre. Sin embargo, dada la enorme cantidad de sangre proveniente de las heridas de Kelly, habría sido imposible para cualquier intento amateur eliminar todos los rastros. La sangre se filtró en el colchón y manchó cortinas y paredes. Louis, al notar lo inútil que era, no dedicó mucho tiempo a limpiar. En su lugar, tomó medidas para fabricar una historia de encubrimiento. Recuperó el teléfono móvil de Kelly, que había quedado en silencio después de la última llamada con Jordan. En algún momento después de la medianoche, él compuso y ensayó una mentira. Si alguien preguntaba por Kelly, él diría que estaba viva, pero enferma. Con eso en mente, mantuvo el teléfono cerca de él. Mientras tanto, el cuerpo de Kelly seguía en la cama la mañana del 11 de mayo. Las secuelas del asesinato se volvieron una grotesca rutina para Louis. Incluso salió a caminar poco después de mentirle a su hermana sobre el estado de su madre. Mientras daba este paseo, fue tranquilamente y se compró una cerveza, una botella de Stella Artois. Las cámaras de seguridad lo grabaron ese día en una tienda de gasolinera y luego en el centro retirando efectivo, sin mostrar señales de remordimiento ni angustia por lo que había hecho. Los testigos que lo vieron en esas horas nunca sospecharon que este hombre, solo unas horas antes, había torturado y asesinado brutalmente a su propia madre. El crimen en sí permaneció sin descubrirse durante casi 2 días. La hija de Kelly, Jordan, no había sabido nada de su madre desde la noche del ataque. Así que le pidió a su pareja, Kieran, que fuera a ver a Kelly para asegurarse de que estuviera bien. Alrededor de las 11:15 de la mañana, Kieran llegó al departamento de Kelly en Newport. La puerta estaba sin seguro, así que entró. Mientras hablaba con Jordan por teléfono, mientras avanzaba por el departamento, le describía lo que veía. Por todos lados vio vidrios rotos, sangre y señales de pelea. Al entrar al dormitorio, vio a Kelly recostada de espaldas en la cama, cubierta por un edredón ensangrentado. Estaba gravemente golpeada, con moretones y decolorada por la gravedad de las heridas y claramente muerta. Conmocionado, Kieran le contó a Jordan lo que había encontrado. Un vecino fue alertado y a las 11:20 de la mañana llamaron a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron pronto, pero por supuesto no había nada que pudieran hacer. Kelly fue declarada oficialmente muerta. Pronto se inició una investigación policial. La policía llegó en cuestión de minutos después de la llamada de emergencia. Los primeros en responder vieron una escena espantosa y supieron al instante que era un homicidio. Los detectives dijeron que el inicio de la investigación fue emocionalmente difícil para todos. Incluso los oficiales más experimentados se sorprendieron al ver a una madre asesinada brutalmente en la seguridad de su recámara. Pero en medio del shock, los investigadores comenzaron rápidamente a reunir pruebas. Desde el principio, la sospecha recayó sobre Louis. No había señales de entrada forzada al departamento, lo que sugería que Kelly conocía a su asesino. Los familiares informaron a la policía que Louis tenía un historial de ataques contra su madre, lo cual fue una pista crucial.
Jordan entonces le contó a la policía sobre la llamada telefónica que tuvo con su madre. Había poco misterio sobre quién podría haber hecho esto, pero el reto para la policía era encontrar a Luis y reunir pruebas adicionales necesarias para acusarlo. La policía comenzó a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, lo cual resultó invaluable en solo unas horas. Obtuvieron grabaciones del 11 y 12 de mayo que mostraban los movimientos de Luis por la ciudad. Después de esto, el caso avanzó rápidamente. Oficiales rastrearon a Luis a una dirección en Moorland Park, Newport, cerca de la medianoche. La policía rodeó su casa. Luis fue sorprendido y se rindió sin resistirse mientras lo esposaban. La cámara corporal grabó una reacción perturbadora. Luis en realidad sonrió con suficiencia y luego soltó una carcajada. Cuando los oficiales le informaron que estaba siendo arrestado bajo sospecha de asesinato, uno de ellos recordó que él dijo en tono burlón: «Tienen que estar bromeando conmigo». Con Luis bajo custodia, los detectives siguieron adelante para fortalecer el caso. Luis tuvo 9 entrevistas diferentes, pero se negó a cooperar. Ejerció su derecho a guardar silencio o no hizo ningún comentario ante cada pregunta sobre la muerte de su madre. Los investigadores entonces lo confrontaron con las pruebas, pero Luis permaneció impasible, sin confesar ni ofrecer ninguna explicación alternativa sobre la muerte de su madre. Lo más condenatorio fue que no derramó lágrimas al enterarse del asesinato de su madre. Los oficiales notaron la falta de dolor o sorpresa. La ropa de Luis fue enviada para análisis forense y lo que encontraron fue incriminatorio. Descubrieron sangre en las fibras y coincidía con el ácido desoxirribonucleico de Kelly. El patrón de salpicaduras en sus zapatos coincidía con las huellas de sangre en la escena. Además, pequeños cortes en las manos de Luis y moretones en sus nudillos eran consistentes con las lesiones que suelen verse en los agresores que participan en golpizas prolongadas. Todas las señales apuntaban concluyentemente a él. El 17 de mayo de 2023, solo 5 días tras hallar el cuerpo de Kelly, la policía lo acusó formalmente de su asesinato. La investigación avanzó rápidamente, pero el costo emocional fue inmenso cuando Luis fue llevado a una celda de prisión para esperar el juicio. La trágica verdad era que una familia había sido irremediablemente destrozada desde el principio, desde adentro. Luis negó su culpabilidad en una audiencia de declaración el 9 de junio de 2023. Luis, de 25 años, se unió por videollamada y solo habló para confirmar su nombre y decir las palabras «no culpable». Su declaración significó que sería necesario un juicio penal completo. El juicio estaba programado para comenzar el 30 de octubre de 2023 y durante ese tiempo la Fiscalía realizó un trabajo exhaustivo. Reunieron informes forenses, registros telefónicos, videos de cámaras y citarían a varios testigos, incluida la familia y vecinos de Kelly. La defensa pidió una evaluación psiquiátrica de Luis, sugiriendo que podrían analizar su estado mental o responsabilidad disminuida. Sin embargo, cerca de la fecha del juicio, sucedió algo importante e inesperado. Louis Bosch cambió su declaración a culpable a mediados de octubre de 2023. Pocos días antes de que comenzara el juicio, Louis admitió formalmente el asesinato de su madre. Esto le ahorró a la familia la terrible experiencia de un juicio completo. Aunque, de nuevo, probablemente esto fue solo por la propia autopreservación de Louis. Al declararse culpable, Louis probablemente esperaba cierta indulgencia en la sentencia. Los tribunales ven una declaración de culpabilidad como muestra de remordimiento o responsabilidad. Sin embargo, muchos señalaron que la declaración de culpabilidad de Louis parecía ser menos por remordimiento genuino y más por pragmatismo. De hecho, durante todo el proceso judicial, no mostró absolutamente ningún remordimiento por nada. Había matado y torturado a su propia madre, había destrozado a toda su familia y aún así no le importaba en lo más mínimo. La audiencia de sentencia fue el 10 de noviembre de 2023 en el Tribunal de la Corona de Newport y, según dicen, estuvo llena de emoción y drama. La sala del tribunal estaba llena de familiares y parientes afligidos de Kelly,
muchos listos para enfrentar al responsable de su muerte, su hijo. La fiscalía comenzó con un recuento contundente del crimen. Describieron el ataque a Kelly como feroz y prolongado. Presentaron pruebas de la autopsia que incluían 41 costillas rotas y un trauma extremo en todo su cuerpo. La fiscalía probó que quería matar a su madre, porque tras quedar ella inconsciente y morir, él siguió golpeándola brutalmente. La defensa tenía poco con qué mitigar el horror del crimen. La defensa de Lewis indicó que él se declaró culpable, argumentando que esto demostraba su remordimiento. Sin embargo, Lewis no ofreció disculpas ni una declaración personal de remordimiento ante el tribunal. En cambio, permaneció en silencio en el banquillo, con la cabeza baja. Según los observadores, no miró a la familia a los ojos, ni siquiera cuando hablaban de la devastación causada. Después, la hija de su hermana leyó una declaración. Luis, me quitaste a la persona más especial, mi mamá. Ella era cariñosa, amorosa y la persona más amable que podrías conocer en toda nuestra vida. Tú acosaste a nuestra madre, Lauren y a mí. Jordan entonces declaró, ya no tengo mamá ni hermana y ahora tampoco tengo hermano. Tú no eres mi hermano después de lo que has hecho. Después de esto, el juez declaró la sentencia. Lewis fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de solo 16 años. Para muchos en la sala del tribunal, especialmente para la familia de Kelly, 16 años parecían muy pocos para la gravedad del crimen. Se le preguntó a Lewis si tenía algo que decir, pero simplemente negó con la cabeza, y con esto Lewis fue llevado. Después del asesinato y el juicio, Jordan habló sobre lo profundamente que la muerte de su madre la había afectado. El caso sirvió de advertencia en campañas contra el abuso doméstico, y la policía pidió a víctimas y testigos buscar ayuda antes de que sea tarde. Lewis no muestra remordimiento y podría quedar libre en 2039 cuando tenga unos 40 años. Para muchos, creen que esto no es justicia en absoluto.